¿Aló? Sí, ahí sí, sí, ya. Primero, como siempre, por favor, necesito que me digan si se escucha. Bueno, ya. Si se escucha bien, por favor, los que están en Zoom. Sí, profe. Sí, Sí, profe, todo bien. Sí, buenísimo. Gracias, Mari. ¿Ve? No vino Mari, no vino Laura, pero vino, adivinen quién vino. Sander. Sí, después de tantos semestres en la cámara. No, sí, se alcanza a ver, aquí, ahí. A ver. Ahí él, ¿se está viendo? Él. Ya. Entonces, ¿se escucha bien? Perdón, para retomar, ¿sí? Sí, los que están en Mari, Laura, ¿se escucha bien? Todo bien. Sí, ya, impeque. Perfecto. Comencemos. Hoy día vamos a contextualizar un poquito las matemáticas financieras. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿Qué está haciendo? Entonces, ¿en qué sentido las matemáticas financieras? Primero que todo, como siempre, necesito que por favor alguien me comente así muy a grandes rasgos que hemos visto. Recuerden que nosotros tuvimos tres conceptuales puras de matemáticas financieras. Yo se los voy a comentar. Primero, analizamos este idioma que son las tasas de interés, ¿no es cierto? Segunda clase, nosotros vimos los flujos periódicos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ya pues, Víctor? ¿Sí? Ya. Y tercera clase, nosotros vimos cómo nos afecta la inflación, la UEF, etcétera, etcétera. La cuarta clase, para que vayan siguiendo un hilo y ojalá tengamos todo muy estructuradito en nuestro curso, que no existe incertidumbre, que sepan exactamente cómo estudiar y cómo avanzar. La cuarta, que fue la clase recién pasada, ¿qué vimos? ¿Sí? A ver, aquí. ¿Sí? Ya, hicimos un ejercicio Ya. con Penta y Santander Fruna. ¿Ya? Y nada, estuvimos viendo el monto de la anualidad y alcanzamos a hacer otro ejercicio. Bueno, primero es que veían el monto de la anualidad y después el monto de la novena cuota Sí, que íbamos exactamente. viendo. Hicimos toda la tabla de amortización para poder sacarlo. ¿Ya? Vimos cuánto era el pago, nos dimos cuenta que el pago en realidad no eran 2.000 millones, cuando pasaba de Exacto. 12.000 a 2.000, Ya. y porque teníamos que traer el valor presente de los 10.000 millones, y con esa diferencia nos daban 3.500 millones, un poco más, y ahí sacamos toda la tabla de amortización de los 12.000 a los 10.000 millones, ¿Ya? y con eso obtuvimos el monto de la primera cuota, Ya, y después lo perfecto. mismo con los Muy cursos. bien. Es decir, hicimos un ejercicio práctico de matemáticas financieras en donde logramos aprender que la anualidad, la perpetuidad, etcétera, etcétera, no es algo tan trivial como llegar y tirar y escupir una fórmula y poner números encima, sino que nos dimos cuenta de que la fórmula uno la tiene que manejar y no la fórmula A1, en el sentido de que la fórmula ustedes tienen que tener absoluta certeza de qué resultado les va a dar. ¿Ya? ¿Quedaron claros? Ya, pues, oiga, ¿quién lo pone? Ahí. Sí, un ratito, una horita, una horita. Ya, lo que vamos a ver hoy día es una subunidad sumamente interesante, ¿ya? Que es en donde vamos a poder contextualizar las matemáticas financieras y de hecho, así como me gusta un poquito, así, un poquito polémica, así, un poquito, que es el tema de pensiones. En nuestro país, ¿qué saben ustedes sobre pensiones en general? ¿Cómo es el sistema de pensiones en Chile? Miren la pregunta genérica que le puede hacer. ¿Es bueno o malo? ¿Y por qué? Sí, malo, pero ocupe su micrófono. Sí, malo, ¿por qué? ¿O qué es lo que qué es lo que ustedes han visto que creen que saben del sistema? ¿Sí? ¿Quiere opinar? ¿Quiere opinar? por lo que sé, creo que se traspasan como las pérdidas de las personas y no las asume la misma AFP, Ya, el sistema de ese es pensiones. uno de los factores. ¿Qué más? Dígame, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Javier, ¿no? O sea, lo que hace es como ¿Cómo rentabilizar puede tu ser? ganancia, pero el problema es que el mercado laboral está muy malo, entonces, Va por ahí. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Oye, ya, pues, te vamos a seguir igual que la otra clase.
Ya, exacto. ¿Qué más? Si yo les digo la palabra o la frase capitalización individual, ustedes saben lo que es, ¿o no? ¿A qué se refiere exactamente? Pues sí, ustedes son futuros ingenieros, son colegas míos en un par de semestres más, tienen que saber o tienen que tener ramos de finanzas que les enseñen eso. Dígame. Se va haciendo, o sea, el ahorro de tu propia parte, de tu propio sueldo y esas cosas. Exactamente. El 100% del ahorro que se va a repartir, está sonando algo, ¿no? El 100% de lo que se va a repartir en la pensión de uno, lo creó y confeccionó exclusivamente uno. Eso es capitalización individual. Entonces, Profe, perdón, dígame. ¿lo puede repetir un poco? No sé si mi internet o algo, pero está como un poquitín pegado. ¿Sí? ¿Es acá? ¿Puede ¿El ser o no? internet nuestro? Ya. Sí, no hay ningún problema, Micaela. Sí. Entonces, Gracias. es que la capitalización individual es cuando el fondo que se reparte para la pensión de cada uno fue creada, confeccionada, aportada 100% por el mismo individuo que se va a retirar. Eso es capitalización individual. Para llegar a eso, yo tengo que explicarles un poquito la historia de cómo llegamos a eso. Oiga, pues, ¿qué está haciendo? Pero concéntrese, pues, si esto es importante para ustedes, pues. Ya, entonces, las pantallas. Ah, ya. Entonces, lo que ustedes tienen que tener muy claro es... ¿Qué cosa? Ah, Mari, dígame, perdón. Gracias, Amparo. Sí, Mari, dígame. No, perdón. Es que era si lo podía repetir, por fin, la definición. Individual, sí, sí. La capitalización individual es cuando eh, el fondo de pensiones en el cual se va a distribuir su pensión propia, ¿ya? Es creado y se aporta única y exclusivamente por el propio cotizante. Es decir, la propia persona que se va a jubilar y va a recibir ese dinero, lo aportó única y exclusivamente él. En otras palabras, no hay un pilar común o que también se le llama pilar solidario. No existe en nuestro sistema actual. Obviamente ustedes están viviendo una etapa muy bonita de nuestro país, donde todo esto probablemente cambie, se van a reestructurar muchos pilares fundamentales de nuestra sociedad, pero al menos tienen que entender cómo funciona el sistema actual para poder aportar a la discusión. A nosotros, como profesores de esta área, nos han pedido muchas veces comentarios, directa o indirectamente, porque la academia es clave para hacer aportes. ¿Ya? A nosotros nos ha tocado mucho estudiarlo, yo encuentro que es un tema muy interesante en donde se puede aportar mucho. Entonces, en este ratito les voy a explicar a grandes rasgos cómo afectan las matemáticas financieras en esta industria específica de las pensiones. ¿Ya? Comencemos. No sé si se puede ver el captivo. ¿Sí? Ya. Primero, las pensiones. Primero hay que entender que en Chile, desde que existió algo relacionado a las pensiones, ustedes no tienen por qué saber, era de la siguiente manera. Yo lo voy a decir de una forma muy robusta, tenía muchos más factores, pero a grandes rasgos, hasta como mediados de los años 70, existía un sistema que se llamaba, y se llama todavía en el mundo, de reparto. El sistema de reparto, y como ya espero que ustedes se den cuenta de mí, que no quiero dar nunca opiniones personales de si es bueno o malo, sino que ser, ojalá, lo más objetivo posible para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones, este sistema de reparto se basa en que una parte de la recaudación, es decir, una parte del PIB, se designa a todas las personas que se jubilan. Eso es. Eso es un sistema 100% común. Da lo mismo quién aporta el dinero, cómo se aporta, quién paga los impuestos, da lo mismo. Se va a un saco común y se reparte entre todas las personas que se van a jubilar. Eso se llama reparto.
¿Qué pasó con el sistema de reparto en Chile en esa época? Porque, yo insisto, los sistemas de pensiones son sistemas muy complejos. No es algo que uno diga, pero hay que hacer esto y se va a solucionar el mundo. No, va a ser complejo. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando se confeccionó por primera vez, los ministros de esa época, que era como Hacienda, Interior y varias cosas juntos, como en los años 40, fue y dijo, miren, hay 10.000 personas con cierta edad en Chile, a esas 10.000 vamos a destinar un porcentaje del PIB, de la recaudación, para que tengan una pensión digna, correcta y puedan vivir. ¿Qué fue lo que pasó? Que en 30, 40 años, hasta como mediados de los 60, que empezó ahí a hacer mucho ruido, y a principios de los 70 fue peor, este sistema de reparto pagaba en promedio un 20% de lo que la gente ganaba. Poquísimo. ¿Por qué? Porque la recaudación no creció proporcionalmente con con el rango etario de la gente en Chile. La gente en esa época vivía hasta los 45 años y después empezó a vivir hasta los 55, 60 años y no fue relacionado. Por lo tanto, como el saquito común que se tenía se distribuía a todo evento entre cada vez más gente, las pensiones iban bajando cada vez más. Yo insisto, no voy a decir que sea algo bueno o malo, pero lamentablemente es un sistema muy complejo que cuesta ir adaptándolo a la realidad de cada país. Este fue el escenario cuando Chile vivió su última gran revolución, hasta me atrevería a decir la actual, a principios de los 70. Eso fue como su última gran revolución. En ese momento, que también no quiero decir yo sé que es un tema muy sensible para muchas personas, ahí en el año 73 empezó otra forma de administración del país, por decirlo de una manera correcta, y una de las cosas que propuso esa nueva administración, que estuvo por harto tiempo en Chile, es decir, compadres, necesitamos mejorar la economía de nuestro país. ¿Y qué fue lo que propuso ese equipo de Hacienda, equipo administrativo, equipo económico, en donde la idea que tenían los directivos o esta junta que existía, dijeron, ¿saben qué? Vamos a cambiar el modelo actual de Chile y vamos a implementar uno nuevo. O sea, yo lo estoy casi caricaturizando, pero fue más o menos así la idea. Y para poder instaurar este modelo nuevo, dijeron, ¿quiénes son los mejores economistas del mundo en esa época? Los mejores egresados de las escuelas de economía. ¿Y cuáles eran en ese momento? Que de hecho todavía lo son: Chicago, Harvard, Yale, MIT, etcétera, etcétera. Entonces se mandó a llamar a un equipo de economistas, de hecho fue al revés, se mandó de Chile a los mejores economistas de Chile, estudiaron y después volvieron, y la forma de volverle a Chile era aportando en este consejo en donde plantearon ideas nuevas. ¿Me van siguiendo? Estoy contando como una historia de cómo fue pasando. Entonces esta gente dijo, ¿saben qué? Los incentivos están mal puestos. Eso, luego de estudiar este análisis, dijeron los incentivos están mal puestos, porque acá las personas, trabajen o no trabajen, van a recibir lo mismo. Entonces va a haber gente que se esfuerza mucho, que lo que más quiere es producir por el país, mejorar, etcétera, etcétera, y va a recibir la misma pensión que una persona que no tiene el mismo empeño, no tiene el mismo esfuerzo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a cambiar los incentivos. ¿Y qué fue lo que propusieron? Específicamente el creador de la AFP, o sea, más que creador de la AFP, porque la AFP es un integrante de un modelo completo, el creador del modelo de sistema de pensiones en Chile, que es el hermano mayor de nuestro actual presidente, José Piñera, que eso lo tienen que saber por cultura, no por querer dar algún nombre en específico, propuso, porque él era el encargado, a él le habían propuesto presentar un nuevo sistema. ¿Qué es lo que propone? Dice, para que los incentivos estén bien, cada persona va a generar su propio fondo de ahorro. Eso no había existido en ninguna parte del mundo, pero él propone eso, que de ahora en adelante cada persona ahorre en forma independiente. Y eso se llama capitalización individual. Se eliminó todo lo común, que yo creo que fue un cambio demasiado brusco. Todo lo común se eliminó. Y cada persona ahorraba para su propio fondo. Ese podríamos decir que es como parte 1 de la historia. ¿Me entendieron bien? ¿Me fueron siguiendo los que están en Zoom? Mari, Laura, los que siempre contestan.
Súper. Sí, ¿Sí? bien, bien. Buenísimo. Hasta ahí es para que ustedes sepan, en el fondo, el tema de cómo llegamos al sistema actual. Eso podemos decir escena 1, parte 1. Listo. Ahora vamos, parte 2. Implementación. Implementación. Aquí es donde, bajo mi humilde opinión, y ahora sí les voy a dar mi opinión, creo que existió el primer error estratégico. ¿Qué fue lo que pasó? Dijeron, ¿cómo lo vamos a implementar? Tenemos que cobrarle a todas las personas o darle la opción de que ahorren voluntariamente una parte para lograr crear su fondo personal para pensiones. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y dónde instauraron esa forma de cobro? ¿En qué parte? Oiga pues, concéntrese pues. ¿Pero en dónde? ¿En dónde? No le estoy preguntando eso, pues. ¿En dónde lo que yo me refiero? No, dígame, Sandor. Exacto. Formales. De hecho, justamente esa es la segunda patita. Esta ¿No, gente, este profe? equipo... No, que no se escuchó. No, a ver, hable. ¿Me escuchan? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ya. Lo que dijo Sandor es que, efectivamente, muy bien lo comentó, se les dijo la única forma de aportar a su fondo personal es a través de un descuento automático del sueldo de las personas con contrato de trabajo. Esa es implementación. Parte 2, implementación. Y ahí es donde, bajo mi punto de vista, creo que existió algo extremadamente cruel. Bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque en esa época, yo de no les digo, me tocó mucho estudiarlo porque encuentro que es un tema que uno puede aportar mucho si es que lo hace de buena voluntad. En esa época, menos del 30% del trabajo era formal con contrato. Por lo tanto, se hizo un sistema para el cual muy poca gente en Chile estaba preparada para que pueda recaudar dinero. Las AFP son un eslabón entre medio, no tienen nada que ver. Bajo mi percepción, el mercado del trabajo no estaba preparado para recibir ese sistema. No es que exista alguien que digamos, no, es que alguien se equivocó, alguien roba la plata, yo no creo que vaya por ahí, mucho menos ahora. ¿Sí? Con todos los controles que hay, es extremadamente difícil que alguien se robe, se lleve las pérdidas, no, es difícil que pase eso. Por lo tanto, ¿qué fue lo que pasó? Nadie ahorraba, finalmente, porque no tenían contrato. ¿Qué cosa? Perdón. Había poco ahorro porque casi nadie tenía contrato. Era muy baja la población. Exactamente. Por lo tanto, y aquí volvemos a la pizarra, el 30% de la población de Chile, bien, tenía una forma de ahorrar, pero el otro 30% quedó totalmente a la deriva. Y bajo mi punto de vista, ahí estuvo el primer error estratégico en cómo se implementó. Este 30% sí, es verdad que ha ido aumentando, ahora es al revés más o menos. El 70% es formal y solo el 30% es informal, pero todavía existen trabajo informal, po. Y el sistema no contempla ese tipo de personas. Por eso yo veo de que el sistema de pensiones en Chile es tan perverso, porque, de nuevo digo, es que en esa época, y esto ya entendiendo un poquito el contexto, la gente que vino a implementar son personas extremadamente liberales, que se llama, ahora hay un movimiento que se llama libertarios, no sé si lo han escuchado, en donde se dice, sí, pero es que aquí la persona que no ahorra es porque no quiere. Y está bien, puede ser una forma de pensar, yo no quiero criticar ninguna. Mi punto de vista es que no es tan así. Yo creo que en un país que todavía no es desarrollado como el chileno, el que no ahorra pueden existir otros factores, que no pueda, que su empleador no se lo permite, etcétera, etcétera. Ya. Parte 2, lista. La implementación, para que ustedes sepan cómo se implementó y el contexto. Vamos a la parte 3 de esta historia.
que podríamos decir el desenlace. ¿Qué fue lo que pasó en nuestro país? Esto, que en ese momento parecía que no hacía daño a nadie porque nadie se estaba jubilando con ese sistema, empezó a hacer agua cuando las personas que en ese momento se cambiaron empezaron a jubilarse. Entonces, que no fue hace mucho, ojo, las primeras con 40 años de cotización, no fue hace mucho. Desenlace. Desenlace. ¿Qué fue lo que pasó? Las personas que ahora empezaron a cumplir 65, 70 años, que se empiezan a jubilar, o sea, no ahora, hace 10 años, era del 2010 a la fecha, empezaron a darse cuenta, y lo vamos a ver con un ejercicio, cuán dañino algebraicamente hablando son las lagunas, o cuánto uno ahorra extra, porque vamos a ver aquí un ejemplo de un hombre y una mujer, por poner que ahorran 30 o 35 años, ese es el punto, que uno puede aumentar el 50% su pensión si ahorra 5 años más. Y se van a dar cuenta que eso es un cálculo algebraico. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La gente que se empezó a jubilar tenía 10 años cotizados, había cotizado por el 50% de lo que realmente ganaba. Entonces una persona que ganaba, no sé, 1.000.000 de pesos, por dar un ejemplo, pero le pagaban imposiciones, es decir, se le decía a la AFP que ganaba 500, obviamente no va a estar ni cerca del millón que realmente él ganaba. Por lo tanto, el desenlace empezó a hacer agua por todos lados, le empezó a entrar problemas al sistema, pero catastrófico, que es lo que está pasando ahora y bajo mi punto de vista también, es gran parte de por qué llegamos a este problema estructural que se le llama estallido social de nuestro país. ¿Ya? Y estas consecuencias, ¿qué fue lo que pasó? 70% de la gente que tenía trabajo informal es este mismo 70%. El 70% de los jubilados en Chile tiene una pensión que no sirve para absolutamente nada. Nada. Y me atrevería a decir que el otro 30%, sí, cotizaba, pero cotizaba una parte. Y que de este 30 será 20, una pensión incompleta, por no decir más o menos, y solo el 10 tiene una pensión como corresponde y como se pensó. Eso, lo que yo le critico al sistema, es que siempre se supo. Porque cuando empezaron a cotizar, el sistema ya era informal. Entonces, cuando uno pregunta, ¿es que las AFP son perfectas? Yo creo que la AFP en sí es un eslabón tan pequeño en la cadena que es casi irrelevante. Si administra el dinero la AFP, lo administra el fisco, lo administra quien sea, es irrelevante. La estructura está errada. La estructura asume que todos van a poder ahorrar y la forma en que se trabaja en Chile hace que no todos puedan ahorrar. Ese es el problema de fondo. Y ahí es donde ustedes, como profesionales éticos, y eso es lo que yo espero de ustedes, siempre puedan aportar a la discusión. Esa es la obligación de ustedes, como buenos profesionales. Por eso tengo que dedicar media clase a que entiendan el contexto y la segunda media clase a nuestra materia. ¿Sí? Ah, ¿quién escribió? ¿Dónde estamos? Ya, pero, oiga, Pablo, pues, ya. Ya, entonces. Bien, no, se agradecen todos los comentarios. Muchas gracias, Pablo. Ya, entonces, hasta acá se entiende un poquito el contexto de la parte financiera, que es algo estructural. Ahora, aquí podríamos dar por terminada como la primera parte de esta historia de las finanzas y del sistema de pensiones. ¿Qué cosas empezaron a pasar en el camino? Esto es como complementar, poner un poquito más de carne al hueso. Primero, ¿ustedes han escuchado esta frase que dice es que el sistema de pensiones sostiene la economía de Chile? No sé si lo han escuchado en realidad. ¿Sí? ¿Se ha escuchado? Más o menos. ¿Eso por qué pasa? Porque las empresas que empezaron a administrar estos fondos se le empezó a poner algunos requisitos. Por ejemplo, de partida la cantidad de dinero que empezaron a juntar fue una cosa
se imaginarán, pero estratosférica. O sea, podía mover perfectamente el PIB de Chile si es que se dejaba o no se dejaba en alguna parte. Entonces, todo este dinero, perdón, todo este dinero que se empezó a acumular, el ente regulador le empezó a decir, miren, administradoras de fondos de pensiones, ciertas restricciones, no todo el dinero se lo pueden llevar afuera de Chile. Entonces, ¿qué creen que pasó cuando se empezó a acumular y acumular y acumular y acumular dinero? La AFP, ¿cuál era su objetivo? Meterse en proyectos que renten bien, nada más. Si ellos ven que hay un proyecto que va a tener una rentabilidad del 10-12% al año, se van a meter. Da lo mismo donde sea, como sea. ¿Y qué es lo que al principio empezaron a hacer las AFP? Se empezaron a llevar toda la plata hacia afuera. Por ahí, por 90 y tanto, 2000, si no me equivoco, con Freire o con Lagos, se le empezó a poner una traba a eso. Se empezó a decir, no, pues compadre, no te puedes llevar toda la plata. Invierte en proyectos acá. Bajo mi percepción, ahí a lo mejor me podrían ayudar mis colegas más economistas, en donde sabrán qué tan beneficioso sea. Yo que soy más financiero, yo prefiero una mayor rentabilidad para los fondos de pensiones. Un profesor economista podrá decirles que es más sano para la economía interna mantener dinero internamente. ¿Ya? Ese es uno de los puntos que empezó a pasar. Otra cosa, miren lo que pasó. Después, vamos a ver ahora, para ya ir cerrando, dónde entran las AFP que han sido tan pisoteadas. Y yo, de nuevo digo, no quiero comentar que es bueno o malo. Miren. 40, 60. El 0 es el momento donde la persona empieza a ahorrar. El sistema se pensó así. Y esto es algebraico, no es algo que uno crea. Si una persona ahorra por 40 años, y desde el momento que se jubila, aproximadamente, si alguien empieza a recibir ingresos a los 25 y se retira a los 65, a las AFP, ¿qué se les exigió? Compadre, tienes que hacer que el dinero que puso el trabajador me entregues una tasa de interés suficiente para que de aquí en adelante sea el 75% del promedio de los últimos 10 años de sueldo. Esa fue la promesa. Por eso muchas veces se dice, ¿cuál es la promesa? ¿Qué es lo que te ofrecía el sistema? El sistema te ofrece esto. ¿Qué es lo que nadie interpretó bien? O, no sé, se les dijo maliciosamente a la gente, de que, compadre, si usted no ahorra por 40 años, su pensión va a ser una mugre. Ahorrar 5 años menos, 10 años menos, solo 10 años menos. Ahorrar 30 años, su pensión baja como un 30%. Imagínense lo sensible que es el sistema. Y eso ustedes lo pueden calcular. Y lo vamos a calcular, de hecho, ahora en los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, ahí uno dice, oye, pero, ¿y esta tasa cuánto es? Ustedes lo pueden calcular. Esto es una anualidad. Esto es una perpetuidad. Eso es todo. Eso es todo. No es una fórmula más compleja que esa. Y vamos a hacer un ejercicio muy básico con eso. Ahora, eso es cómo se le exigió, dígame, ¿quién? Puede ser. ¿Qué sistema de pensiones cree que es más óptimo o cuál proporcional según la situación actual? Ah, muy buena pregunta. O sea, no alcancé a leerlo primero, pero por lo menos... Ah, ¿por eso? No, pero mejor después, porque si lo reviso van a ver todos quién es, pues. Entonces, pero en el fondo me preguntan qué sistema debería ser, y justamente lo que le iba a decir, como ya para cerrar un poquito el tema, ¿qué es lo que yo creo mejor? Ya que me ha tocado estudiar un poco más el tema. Primero, tenemos que sincerarnos. ¿Cómo es el sistema, el mercado del trabajo en Chile? ¿Cómo es? No podemos pensar
un sistema de pensiones sin entender bien el mercado del trabajo. En Chile, por lo menos hasta como mediados del 2019, que fue nuestro, comillas, momento más formal, el trabajo informal era como entre un 15%, entre un 10 y un 15 podría ser. Ahora, con todo lo que está pasando, porque estamos atravesando una pandemia, estamos en una crisis, el trabajo informal aumentó mucho. Yo creo que debe estar llegando de nuevo al 30%, etc. Lo primero que hay que hacer es pedirle al Ministerio del Trabajo con el Ministerio del Desarrollo Social que hagan un levantamiento serio de cómo es la situación de Chile. Yo creo que esa cuestión hay mucho mito en eso. Primero, entender el mercado del trabajo. Y hay que hacerle un traje medida a esta cuestión. Dos, ¿dónde hay que entrar a picar sí o sí? Yo no conozco exacto el mercado del trabajo, pero sí olfateo sí o sí de que a todo evento siempre van a haber personas que no van a poder cotizar 40 años. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, tiene que existir a todo evento un pilar solidario. O sea, no podemos, mi punto de vista, muy humildemente, aunque sé que hay gente extremadamente libertarios que no piensan así, es que yo creo que mucha gente no cotiza porque realmente no puede. Y a esa gente no se puede abandonar en la calle, pues eso es lo que yo creo. Entonces, primero tiene que haber un pilar, es decir, las AFP rentan muy bien, sí, rentan bien, pero hay que cortarle una cola para redistribuirlo, lo que pasaba antes. Entonces, una parte de solidaria. Dos, yo creo que estamos en una situación financiera de conocimiento en donde a las AFP hay que apretarlas un poquito más. ¿En qué sentido? Todavía, aunque sea relativamente marginal, todavía las utilidades son extremadamente altas. ¿Y por qué pasa eso? Porque la tasa que hacen rentar los fondos, todavía hay un espacio muy grande. Miren lo que está a pasar. ¿Cuánto rentan los fondos de la AFP anualmente? Más o menos, así más o menos, en promedio. Yo creo que entre 7 y 8 como mucho. ¿Ya? Cuando se implementó esta cuestión, en 1975, los primeros 10 años, de verdad, era tan poco el fondo que se juntaba, que se compraban y se metía el dinero en proyectos que rentaba al menos un 15%. O sea, está bien, yo sé que en el tiempo se ha juntado tanto dinero que ya no hay proyectos tan buenos, pero yo creo que lo que están rentando ahora, que es entre un 6 y 7%, es muy ratón. O sea, yo creo que ahí hay que apretarlos un poquito más. Hay que exigirles que tengan una rentabilidad mayor. Y si es que no la logran tener, tienen que echar mano a sus propias utilidades. Eso yo creo que es algo que se puede financieramente mejorar un poco. Y en realidad eso es lo que se critica como indirectamente cuando tienen... ustedes vieron que habían como viajes excesivos y bonos excesivos. ¿Eso por qué pasa? No es que ellos estén incumpliendo, ellos están bajo la ley. Lo que pasa es que la ley es muy permisiva. Dice, compadre, usted llegue al 7% y de ahí en adelante haga lo que quiera usted con esa rentabilidad. Total, usted ya cumplió con su objetivo. Yo creo que si existe ese margen, hay que apretarlo un poco más. Por lo tanto, segundo, exigir más rentabilidad. Y por último, yo creo que estructuralmente $12, 15%. Estructuralmente, este cálculo que se hizo acá se hizo de la siguiente manera, para cerrar, para no perderlo. La gente ahorra el 10% de su sueldo a cierta tasa por 40 años. Esa tasa hace que uno pueda sacar el 75% y eso se cumple. Y créanme, aunque hay mucha gente incrédula, créanme que eso lo revisa todos los días a la superintendencia. O sea, el día de que este número no lo cumpla la AFP, van a saltar todas las alarmas. O sea, lo están cumpliendo. ¿Qué es lo que yo creo? De que para acortar los tiempos, para subsidiar la parte solidaria, hay que aumentarle un par de puntitos por ahí. Yo creo que estructuralmente, pero de nuevo,
hay que primero conocer el mercado del trabajo. Estructuralmente se le puede acortar un poquito a que cada mes se aporte un poco más todavía. Yo creo que con esas medidas en general se podría mejorar bastante. Yo no creo, aunque a lo mejor no sea muy popular mi comentario, yo no creo que se deba volver a un sistema de reparto, pero sí se tiene que hacer un mix, y se tiene que, todavía da para apretar mucho más. O sea, no puede ser de que porque tengamos un 30% de gente informal en Chile, no se les dé una posible solución. O sea, eso es como casi inhumano. ¿Sí? Da lo mismo que, incluso yo pienso, da lo mismo que hay gente que no haya querido aportar, igual no se les puede dejar sin alguna solución. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Ya, sigamos. Ahora vamos a pasar a nuestro PDF. No sé si alguien tiene alguna opinión. Igual esto puede, no sé, no quiero incomodarlo. No sé si alguien... Yo tengo una pregunta aquí en el Dígame. Es que dijo que uno era una perpetuidad y el otro era una anualidad, y no alcancé a ver cuál señaló. ¿Cuál era cuál? El primero, cuando una persona ahorra, equivale a una anualidad. Ya. Gracias. ¿Ya? Y ahora sí. Dígame. El rol de los multifondos, que ya llevan un par de años, ha beneficiado un poco las pensiones de las personas, o es que en realidad no sé, pregunto por eso. Yo estimo que sí. ¿Por qué? Porque antes se metían en el mismo tipo de riesgo personas que quedaban muy poquito para jubilarse y personas que quedaban mucho para jubilarse. Entonces ahora se pudo segmentar, primero de acuerdo a las preferencias, y segundo de acuerdo a lo que se quiera mejor a ese segmento de personas. Generalmente, en el largo plazo, el ser agresivo es muy coherente. Eso lo vamos a ver en finanzas cuando veamos teoría de portafolio, el tema de las tasas. Generalmente a largo plazo uno tiende siempre a ser más agresivo. Aunque las pérdidas sean mayores, siempre se asume que las ganancias van a ser mayores en el largo plazo. Entonces, que una persona que quede poquito para jubilarse, que esté en ese fondo tan riesgoso, no lo recomiendo. Entonces se pudo segmentar más. Ese es el multifondo. Dígame. Apoya el cuarto retiro. Es que eso es un tema totalmente distinto. Porque yo creo, independiente, es que es un tema distinto, porque los retiros se han hecho hasta ahora porque hay gente que no tiene que comer. Entonces, ahí como que entra, da lo mismo de dónde se saque, ¿cachai? Acá hace que las pensiones se vayan a piso. Eso es terrible, yo sé que es terrible, pero la razón es muy genuina, muy legítima. Yo creo ahora, imagínense, no por los ingresos que tiene la gente y tampoco por los fondos de pensiones. Yo creo que que la economía yo les mandé a los delegados no sé si lo mandaron Mari o Laura, ¿no? Una noticia de eso. Lo reenvío al tiro. Ya, era una pequeña noticia que les voy mandando de vez en cuando, en donde el presidente del Banco... Oiga, pues, concéntrese. El presidente del Banco Central habla algo que yo lo comparto mucho, que yo creo que la economía chilena ya está al máximo de liquidez disponible sin inflación. Él explicaba por qué técnicamente el cuarto retiro, por eso digo, independiente que hay gente que probablemente sí lo necesita, otra que no lo necesita, sin meternos en eso, yo creo que la economía no aguanta un cuarto retiro sin inflación. Entonces aquí lo que va a pasar, va a obligar a que si hay más liquidez en el mercado, sube la inflación, el Banco Central tiene la obligación de subir las tasas de interés y todo se va a hacer más caro, por lo tanto puede que ese cuarto retiro en el mediano plazo sea perjudicial para todos. Eso, o sea, él no lo tira como una amenaza, pero él dice, nos vamos a ver obligados a subir la tasa de interés si es que sobrecalentamos la economía, que es lo que les dije al principio de la clase pasada. ¿Estamos? Ya, ahora sí, perdón. Volvamos al PDF. ¿Ya? Este pequeño ejercicio 1. ¿Ya? ¿Están todos? ¿Lo tienen todos? ¿Están todos mirando? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos los de Zoom? Ya. Vamos que se puede. Pero ¿hay sistemas de pensiones más eficientes en otros países? Sí, perdón, es que si me escribe lo van a ver todo, entonces... Sí, hay otros sistemas, sí. Por ejemplo, yo creo que el sistema de reparto no es que sea malo. El sistema de reparto sirve cuando el país tiene un nivel de recaudación extremadamente alto. ¿Y eso en qué países funciona?
en los países que son mucho más desarrollados. Yo creo que Chile aún es un país tan subdesarrollado que no logra recaudar y todavía necesita dedicar, por ejemplo, muchos recursos a algunas cosas que los países desarrollados no necesitan. Por ejemplo, mucho en seguridad, mucho en cosas que otros países no necesitan. Todavía hay prioridades antes de eso. Entonces, el sistema de reparto yo lo encuentro notable cuando la economía aguanta. Si no, tiene que ser algo un poquito más mixto, para poner un poco de incentivos. Dígame. También no podría ser un poco injusto desde el punto de vista que tenemos como una población envejecida. Sí, Y pues se arma totalmente. mucho, ¿verdad? Totalmente. Entonces, Bueno, una persona, ese, por ejemplo, que gana 400.000 pesos, tiene que pagarle, no sé, pues más. es que Una población que está envejecida. Es que yo creo que reparto, a lo mejor me expliqué mal, no reparto al 100% reparto, sino que exista alguna parte solidaria, a eso voy. Eso sí o sí tiene que existir. O sea, como que, por ejemplo, yo encuentro muy sano que si en Chile el 30% es informal, a ese 30% se le pueda subvencionar totalmente una buena pensión. Eso yo lo encuentro muy sano, pero para llegar a eso es muy difícil. Se tiene que haber que existir una recaudación demasiado grande. Ya, pero ahora sí partamos, por favor, que a veces me vuelve un poquito. Ya, partamos con nuestro ejercicio, lo voy a empezar a leer y les voy a ir explicando dónde aparece la parte de materia que me sirve. 1. Una persona de 30 años se inicia en su vida laboral, ¿ya? Y recibirá un sueldo bruto de 1 millón mensual durante toda su vida. Eso es algo simbólico, es para tener un dato nomás, ¿ya? Sus cotizaciones obligatorias equivalentes al 10% de su sueldo bruto serán en el multifondo C, ya da lo mismo, que va a rentar un 1,51 efectivo trimestral. Lo único que me están diciendo es que si gana 1 millón y aporta 10%, lo que va a aportar de ahorro va a ser el 100.000. Y además sabemos que la tasa que va a generar de recursos es un 1,51 efectivo trimestral. La persona podría pensionarse con su FP con un retiro programado o con una compañía de seguros de renta vitalicia. Ah, eso me faltó explicar. Se me pasó ese tema. Las personas, perdón, podemos volver a aquí. Acá, voy a rayar acá al final. Cuando la persona llega acá, no sé si se ve ahí que estoy marcando algo. Ahí, ¿se ve? ¿Los de Zoom? ¿Sí que marqué ahí? Cuando está a punto de jubilarse, existen dos formas de jubilarse. ¿Qué pasó? ¿Quién? No, si hay sistema más eficiente. No, si él te respondí. ¿O era otra cosa? ¿Sí? No, ya, sigamos. Cuando uno está justo a punto de jubilarse, existen dos formas macro. Ahora cada vez están existiendo más subsistemas, ¿ya? Dos sistemas macro. Uno que es de vitalicio y otro que es programado. ¿Qué es lo que pasa? Si es que una persona tiene, por ejemplo, no sé, 200 millones, ¿ya? 200 millones ahorrados, una aseguradora, una compañía de seguros, puede ir, analizarlo usted, hacerle exámenes médicos y decirle, mire, ¿sabe qué? Usted por su condición médica creemos que va a vivir hasta tal edad, más o menos, por lo tanto, comprometemos un pago hasta que usted, ni Dios quiera, fallece por tal monto. Si usted vive al final 150 años, estoy caricaturizando, la empresa de seguros se hace cargo de pagar todo hasta que usted viva. Eso es una renta vitalicia. Otra forma es tener algo que se llama un retiro programado. Y ahí también hay un problema que yo creo que se puede mejorar en Chile. El retiro programado, lo mínimo de programado que se puede hacer, ¿ustedes saben cuánto plazo es o no? No, pues. ¿No? 35. Por lo tanto, no sé si han escuchado así como medio maliciosamente que uno dice, es que el cálculo me lo hace como que yo voy a vivir hasta los 110 años. No sé si lo han escuchado. Es por esto que les digo. Porque uno puede hacer un retiro programado, lo puede programar en cualquier cantidad de tiempo que quiera, pero desde 75 años en adelante. Entonces, los hombres por ley no se pueden jubilar antes de los 65. Por lo tanto, se asume que ese programado es
asumiendo que vive al menos 110. Y eso, evidentemente, es un problema estructural. No sé si me van siguiendo lo que les digo. Ya, sigamos avanzando. Me dice, pero se ve más que pasa por ahí. Ah, sí, Martín, no, es que si es que se hiciera un cálculo programado por 20 años, hasta ahí se acumula su fondo y de ahí no se le paga más. Por eso es programado, es fijo. Si la persona, pero por otro lado, si la persona vive menos, se asume que son heredables los fondos que quedan. Se programó hasta esa cantidad. Entonces, si es renta vitalicia, ¿qué tipo de fórmulas o pagos periódicos son? Perpetuidad. 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 Y si es que es un retiro programado, ¿qué tipo es? Bien. Nosotros vamos a hacer un ejercicio con números demasiado redondos que no corresponden a la realidad, etcétera, etcétera, pero quiero que se den cuenta de los efectos que tiene en la práctica. Ahora sí, perdón, volvamos a nuestro cortito, de hecho va a ser muy cortito, solo va a terminar de leer. Entonces, y nos dicen que puede tener dos alternativas. Un retiro programado por 20 años, que ya les dije que por ley pues mínimo 35, pero vamos a hacer el ejemplo con 20 años, o con una compañía de seguros de renta vitalicia, lo que les acabo de comentar. Hay dos alternativas. Nos preguntan, este ejercicio es muy básico, pero sirve para empezar a enfrentarse a ejercicios de este tipo. ¿Cuánto será la tasa de reemplazo de la persona si ésta se calcula, y ahí les digo a qué se refiere la tasa de reemplazo, como pensión dividida el sueldo promedio? Es decir, si la persona que ha ganado 1 millón y su pensión es de 600.000, la tasa de reemplazo es 60%, y así sucesivamente. Entonces nos preguntan, ¿cuánto sería ese porcentaje, pero en 4 escenarios? Hombre, mujer, vitalicio y programado. ¿Me cacharon lo que me están preguntando? Es solo un ejercicio y quiero que vean, de acuerdo a la fórmula del valor futuro, cuánto varía si ahorra 5 años más. Solo 5 años más. Ahora sí. Gracias. Ya, si quieren vuelvan a leerlo, ustedes lo tienen en todas partes, mientras yo borro la pizarra. Ahora vamos a empezar a rayar. Dígame. Los fondos de la FP también tienen impuesta a la herencia, ¿no? Tengo Sí. entendido que no. ¿No? Ah, ya. Pero no sé. Ya, comencemos. 1 millón es el sueldo. ¿Cuánto aporta la FP? ¿Cuánto? 100. ¿Estamos claros? El N, ¿cuánto es? Primero veámoslo con una mujer. ¿Cuánto? ¿Sí? Exactamente. Si nosotros estamos haciendo los pagos mensuales y todo lo que nosotros tengamos de ahora en adelante tiene que fijarse en la misma unidad del pago. Los pagos son mensuales, por lo tanto, el N tiene que ser mensual, 360, y la tasa tiene que ser mensual. Dígame. Ah, perdón. ¿Escrita? Me dice, si el cálculo es hasta los 85, la persona vive más, ¿qué pasa? ¿Eso? No, si el cálculo se hizo hasta los 85 y era programado, hasta ahí nomás se le paga. Y, bueno, bastante perversos. Ya, la tasa trimestral, dígame. Asumimos que son 30 años por cultura, o sea, porque es lo que... No, porque en Chile se jubilan a los 60, y la persona de 30 años. Ya, tasa trimestral de 1,51%. Listo. ¿La tasa mes cuánto es? Perfecto. Yo ya les dije que esa cuestión la tienen que saber y manejar perfecto si quieren seguir avanzando en el curso. Por favor, estudien eso.
¿ya? La dificultad nunca va a estar por ahí porque eso es algo muy sencillo. Si hacemos la fórmula, primero, ¿cuál era la fórmula del valor futuro de una anualidad vencida? Chuta. No, pues, como valor presente, ¿qué está hablando? Pero de una anualidad. Profe, Dígame. ¿qué significa el TR que está abajo de la tasa? Trimestral. Tasa Ah. trimestral y tasa mes. Ya, gracias. Pero hay gente levantando la mano, ¿por qué no me dicen? Sí, Mari, dígame. El valor futuro de la anualidad es el pago dividido en la tasa por 1 menos 1 partido en 1 más la tasa. El periodo. Casi, ese es el valor presente. Es el pago dividido la tasa por 1 más la tasa elevado a n menos 1. De hecho, ahora que lo pienso, no sé si se la había dado. Ya, pero no sea tan tajante, pues digamos, quizá. Ya, quizá. Ya, entonces, con esa fórmula, ustedes también lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en calculadora financiera. Hasta ahora nadie me ha pedido que les enseñe. Si necesitan que les explique cómo utilizar la calculadora financiera, o la Casio, o la HP, o la que quieran, les puedo explicar. ¿Ya? Díganme. Pues para... Sí, para puntos financieros. Ya bueno, nunca está de más. Gracias. Entonces, el valor futuro, ¿cuánto nos da? ¿Quién lo puede calcular? Vayan siguiendo conmigo. Pues, 100 millones. Listo. Una persona juntó 100 millones al momento de jubilarse. Ahora tenemos dos alternativas. ¿Cuáles son las dos? ¿Cuáles son las dos, pues, Sandor? No, pero va a seguir con el error de amateur. El micrófono, pues, ve que... Ya, vamos por parte. El programado, ¿cómo sería? ¿Ya? ¿Cómo sería, pues? Es que depende, si sigue capitalizando es distinto, po. ¿Cómo si sigue capitalizando? Es que... O sea, obviamente que sí, sigue capitalizando en el mismo fondo. Tranquilo, sí, no me... Pero vamos a hacer algo que se llama un ejercicio en donde va a ir cambiando de fondo. Dígame. N, ¿cuánto? ¿En cuánto periodo es lo programado? ¿Cada cuánto uno saca la pensión? ¿Una vez al año o una vez al mes? 2.40. Valor presente, este que está acá. La tasa mes. ¿Cuánto nos da la cuota si es que tenemos esa anualidad? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo está haciendo? ¿Cuánto le dio? Porque es programado en 20 años. Sí. Perdón, alguien me pregunta. Es que hay gente levantando la mano. No se me va. Dígame, sí. Dígame. Ahí sí. Que estoy un poco perdida, es que entre que habla y como que se va escribiendo un poco más lento, pero me perdí un poco con N, como que pasó del 360 y luego en la parte de programado, me perdí un poquito ahí, si lo pudiera repetir, porfa. Sí, no, por supuesto. El N, primero, que es 360, Micaela, estamos llevando a valor futuro por 30 años que la persona ahorró. ¿Ya? Por eso es 360. Ya, y eso es mensual. Sí, 30 años son 360 meses. 360 meses, ¿y por qué 360 meses, Micaela? Porque la persona tiene 30 años y se jubila a los 60. Ya, perfecto. Entonces quedan 30 años restantes. Que eso serían... No, y quedan 30 años que ahorra. Luego, cuando termina de ahorrar, se va a calcular la pensión en un retiro programado. ¿Ya? Y ese retiro programado nos dice el enunciado que es por 20 años. Sí. Y los 20 años son 240 meses. Ya, son 20 años. Son 240 meses. Meses. Ya, perfecto, ahí me quedó claro.
Ya. No sé, Y hacia no te abajo, si puedes explicar lo último también, genial, porque se queda un poco pegadito. Gracias. Sí, entonces tenemos que hacer el cálculo de la cuota con un retiro programado a 240 meses, con el valor presente de los 100 millones que calculamos arriba, y la tasa mensual es 0,5%. ¿Ya? ¿Sí? Y también, Pablo, usted tenía su mano levantada, ¿o no? Sí, ahí súper, gracias. Ya, buenísimo, Micaela. Pablo, usted no sé si eso era. Sí, era lo mismo. Ya, buenísimo. ¿Quedó claro o le explico? Sí, todo claro, muchas gracias. Ya, buenísimo, Pablo. Usted por acá, Amparo, usted tenía algo, ¿no? Pero le da muy distinto porque puede ser por decimales. Ah, puede ser por decimales. Ese número me lo dio Sandor, no. Para que vean, ¿no? Ya no, Amparo, debe ser por tema de decimales o forma de la fórmula. Ya, sigamos. Por lo tanto, ¿cuánto les da el monto de la pensión si es que es programado? Dígame, pues. Dígame, Sandor, pues. ¿Cómo 721 millones? Eso, 721.000. O sea, imagínense, todo lo que hemos hablado del sistema de pensiones. Si se hiciera un retiro programado a 20 años, tendría una tasa de reemplazo del 72%. ¿Qué cosa? Dígame, pues. Es anualidad nomás. Es una anualidad, pero si véanlo, pues es una anualidad. Ha estado más rápido. Ya. Sí, está muy bueno, está muy bueno. Ya, oiga, pues, ¿qué está haciendo? ¿Profe? Ya. Dígame, sí, perdón. Dígame, Fernanda. Es que estoy un poco perdida. Va un poquito rápido con esto último que hizo de lo del 72%. Ya, vamos por parte. ¿Logró llegar a los 721.000? No. No se preocupe, eso es una anualidad. Tome nota de eso. Una anualidad a 240 periodos con una tasa del 0,5% y con valor presente 100.640.000, que es lo que calculamos antes, nos da que la cuota o los pagos, Fernanda, son 721.000. Una anualidad simple. ¿Ya? ¿Hasta ahí sí? Sí. Sí. Ya, buenísimo. Y si sabemos que la pensión es 721.000, Fernanda, y sabemos que el sueldo de la persona era 1.000.000, equivale a un 72% de tasa de reemplazo. ¿Ya? ¿Sí? Es decir, 721.000 de 1.000.000. Ya, eso es. Sigamos. Ya, Sandón, dígame el monto que falta. Y si fuera una renta vitalicia, ¿cómo sería? Es los 100 millones por la tasa. Multiplique eso por 0,05. ¿Cuánto les dio? Pues una perpetuidad. Estamos dando vuelta. Sí, 0,05. Profe, Sí, dígame. lo del porcentaje abajo, ¿cuánto es que no se alcanza a ver en el Zoom? 72%. Ya, y eso era porque es finalmente la cuota mensual de la pensión dividido en lo que ganaba mensualmente, ¿cierto? Exactamente. Ya. Esa es la tasa de reemplazo. ¿Cuánto le? Y si era una renta vitalicia, ganaría 504.000. O sea, sí. ¿Ah? Pero sí, ¿y por qué? ¿Y cómo es la perpetuidad? ¿Valor presente es igual? Muy bien. Profe, es que sabe que no Y se este lo escucha paso lo hacia que dice allá y yo quiero despejar ese. el compañero ¿Ya? en clase. Uy, ¿qué hora es? ¿Qué rubio? Profe, Dígame. es que cuando habla en la sala no se escucha aquí, entonces me pierdo un poquito porque no Ya, escucho lo que dicen. voy a recordar que prendan los micrófonos. Sí, voy a recordar que prendan los micrófonos, no se preocupe. ¿El qué? Ah, perdón. ¿Cómo se puede correr? Ya.
Entonces, nos quedan 2 minutitos, pero lo único que quiero es que hagan el siguiente cálculo. Sandor, este mismo, pero en vez de que sea con N360, hágalo con N12 por 35. ¿Cuánto le da? El valor futuro del hombre. Sí, pues, porque el hombre se retira a los 65. ¿Cuánto? Miren, solo con un dato algebraico, el valor futuro, y por favor pongan todos atención, los que están en Zoom también, es, si ahorran 5 años más, es decir, los 5 primeros años que coticen, van a ser equivalentes a 40% más de ahorro. Imaginen la diferencia. Entonces, hagan el cálculo después, ustedes, porque no tenemos tiempo. ¿Qué pasaría si el N es por 20 años, por 15 años? El ahorro se va cayendo a piso. Por lo tanto, cuando alguien dice, no, si yo he cotizado toda mi vida, 25 años cotizando, sí, pero cotizó muchísimo menos. El sistema está pensado para que se cotice en 40 años. ¿Ya? Ya, pues, estimados, lo pueden seguir avanzando, les voy a subir como siempre la pauta. Yo espero, espérense, yo espero que ustedes puedan resolver, por favor, que ustedes puedan resolver del material de estudio que ya lo subí, que es de un nivel altísimo. Ese es uno de los materiales de estudio mejores que hemos creado de toda la línea de ramos nuestros. El ejercicio entre como 35 a 40 más o menos, como de 35 a 40 es un ejercicio de pensiones de un nivel muy alto. Se lo estoy diciendo para que estudien eso. Yo lo voy a resolver. Ese ejercicio lo quiero resolver yo el próximo martes. Pero traten, aunque no les salga nada, porque yo lo voy a resolver. ¿Ya? Eso, alguien me está escribiendo por el chat, voy al tiro al computador. Profe. Dígame. Los del Zoom. Sí, dígame. Ahí voy a prender la cámara. Por favor, que todavía hay... Silencio en la sala, todavía hay gente en Zoom. Dígame, Fernanda. No, soy Micaela, o no sé si alguien en la sala que se llama Fernanda, o alguien que hable igual a mí. Ya, sí. No, profe, tengo una pregunta que un poco colgada con el tema de la renta vitalicia. Yo sé que terminó la clase y todo, pero entendí súper bien cuando es programado, como se dio al 72% de la tasa, pero hasta ahí llegué. No entendí lo siguiente. El vitalicio es súper sencillo. ¿Cuál era la fórmula de una perpetuidad? Es el pago dividido en la tasa. Ya, y si usted, ahí yo lo anoté en la pizarra, si la tasa la lleva hacia el otro lado de la ecuación, ¿qué le queda? Tasa por valor presente es igual al pago, y eso es lo que nosotros calculamos. Tasa, que es 0,5% por los 100 millones. ¿Cuánto le dio? 504.000. 504.000. Ya, perfecto. Y eso, ¿Ya? pero, bueno, quizás la próxima clase verlo, pero como, ¿por qué es así? ¿Qué cosa? ¿Por qué es así que? Sí, como el paso para hacerlo con renta vitalicia. ¿Es siempre así? Lo que pasa es que soy muy memoriona y no lo quiero hacer siempre así como de memoria. No, o sea, siempre es así porque es una perpetuidad, pues. Esa es la fórmula de la perpetuidad. No, sí, siempre es así porque es perpetuidad, sí, eso es súper bien. Pero mi pregunta era eso, como de pasarlo hacia el lado, de tasa por valor presente igual al pago. Sí, pero Micael, esa es la fórmula para calcular siempre un pago en una perpetuidad. Se despeja nomás. Sí, se despeja nomás, ya. Sí. Ya, perfecto. Eso, ningún problema. ¿Y ese valor futuro ahí al fondo que hizo un círculo, qué es? Es la cantidad que ahorra, pero un hombre, es decir, con N 35 años. En 35 años. Sí, imagínese cuánto varía el ahorro en 35 años en relación a 30. Ya. Ya, es harto. Muchísimo, por eso lo que yo les decía, que ahorrar los primeros 5 años es clave. Ya. ¿Estamos? Ya, súper. Ya, ahí sí, ya, gracias, profe, disculpa. Que esté muy bien, nos vemos. Igual, chao. Ya, vemos.